Bueno, regresamos, estamos celebrando 14 años de Es la Hora de Opinar y hoy con un festín neoliberal. Me da mucho gusto recibir a Kenneth Smith, pues como usted sabe, es un experto en materias de comercio internacional, negociador del nuevo Tratado de Libre Comercio. Kenneth, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Qué placer estar contigo. Oye, la semana pasada salió la noticia de que por primera vez en 20 años México es el principal exportador de mercancías a Estados Unidos. O sea, somos el número uno con la economía más dinámica del mundo, que es Estados Unidos. Es correcto, nos hemos consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos en comercio total y ahora somos el principal exportador. Sí. Y es interesante ver que desde el TEMEC, desde 2020, sí, ha crecido en más de 33% las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Y obviamente tenemos un incremento, también se anuncian el día de hoy cifras de récord en materia de inversión extranjera, está en 36 mil millones de dólares. Entonces, para lo que fue creado el TEMEC, está funcionando. Ya rebasamos a China, cuyas exportaciones a Estados Unidos el año pasado cayeron 20%. Obviamente también con la guerra comercial. Esa caída es impresionante de China, ¿no? De un año para otro. Y dado el crecimiento que habían tenido en los últimos 10 años en términos de cómo entraron al comercio global y cómo empezaron a, de alguna manera, despuntar también en Norteamérica y competir directamente con México, lo que hemos visto derivado de la crisis del COVID, el incremento en los precios de flete de Asia a Norteamérica y, por supuesto, la guerra comercial Estados Unidos-China que inició el presidente Trump, lo que estamos viendo es un efecto muy fuerte de sustitución de productos mexicanos que sustituyen a productos que antes entraban directamente de China a Estados Unidos, y eso nos ha hecho llegar a estas cifras récord, que hoy, que hay que decirlo, son 475 mil millones de dólares de exportación al año y 152 mil millones de dólares de superávit comercial que tiene México hacia Estados Unidos. Entonces, ojo con eso, porque sabemos que era uno de los temas que le preocupaba al presidente Trump. Sigue creciendo, pero como lo habíamos dicho en ese entonces, el tener un déficit comercial no significa que le esté yendo mal a tu economía. Lo que significa es la economía de Norteamérica sigue creciendo y México es un motor importante también para Estados Unidos y para Canadá. Claro, porque nosotros también estamos importando cifras récords de Estados Unidos. Es correcto, son 323 mil millones de dólares. Y cuando vemos el comercio bilateral y los productos, se parece mucho. Es decir, hay muchísimo comercio en intrasector. Es decir, automotriz, tanto automóviles, camiones pesados, autopartes, cómputo, maquinaria y equipo. El comercio electrónico está creciendo de una manera muy importante en nuestro país. Tenemos en los últimos 5 años de las tasas de crecimiento del comercio electrónico entre las top 5 del mundo. Y esto es muy interesante y se deriva también de la crisis del COVID y que la gente empezó a cambiar un poco el paradigma de cómo compra, cómo sale al mercado, cómo vende y cómo compra productos. Entonces, ese también es un área de oportunidad que sigue creciendo en nuestro país y bueno, obviamente en la medida en que implementemos correctamente el tratado, resolvamos las disputas comerciales, pues este pie comercial, por así llamarle, va a seguir creciendo en nuestra región. 475 mil millones de dólares, eso implica que alrededor, cada día estamos en promedio exportando, ¿qué? Como más 1.200 millones de dólares. Mira, en realidad, y por depende obviamente la temporada, ¿no? Pero cada día, si estamos rebasando, hay temporadas del año, sobre todo en el cierre del año y en los años donde hay más movimiento comercial, más de 2,000 millones de dólares cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Y eso obviamente genera presión para seguir facilitando el comercio, modernizando los cruces fronterizos, porque simplemente en Laredo cruzan más de 15,000 camiones al día. Entonces ya te imaginarás lo que significa en términos de cruce fronterizo y exportación. Qué impresionante, ¿no? O sea, y aquí sí hay que decirlo, digo, me voy a subir al festín neoliberal, pero pues la verdad fue parte del proyecto neoliberal, abrir la economía, firmar un tratado de libre comercio, quitar aranceles, apostarle a la integración con Estados Unidos. Esto, pues evidentemente empezó hace 30 años, precisamente con la entrada del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues el hecho es que el presidente López Obrador pues siguió con esta política, ¿no? Firmó un nuevo tratado que te tocó a ti negociar. Y creo que ya no se puede echar para atrás eso, o sí, déjame te lo pongo así. O sea, sí hay
amenazas proteccionistas, ¿no? Las hay crecientemente en diversos sectores, pero hay grandes historias de éxito que soportan, digamos, con datos duros los impactos en la región. Un ejemplo es el comercio agrícola. A ver. Hace 30 años había mucho nerviosismo de que México abría su economía, su agricultura, a la agricultura más subsidiada, más, avanzada del mundo. ¿Qué es lo que vimos en 30 años? Vemos cifras récord, vemos una complementariedad en la vocación productiva de México y de Estados Unidos. Nosotros compramos más o menos el 50% de lo que importamos de Estados Unidos son granos, oleaginosas y productos cárnicos. Y la mitad de lo que exportamos a Estados Unidos son frutas, hortalizas y también bebidas, ¿no? Entonces, hay una complementariedad que nos ha brindado un comercio de 74 mil millones de dólares en el sector agropecuario. ¡Qué bárbaro! Y México nuevamente tiene un superávit comercial de casi 20 mil millones de dólares. Entonces, y fíjate qué chistoso, íbamos a dañar la economía, simplemente no se ha dado. Qué chistoso, porque yo recuerdo cuando se estaba negociando el tratado original, que sobre todo las voces de la izquierda decían: esto le va a dar en la torre al campo mexicano, no vamos a poder competir con Estados Unidos, se va a aniquilar el campo mexicano. Y mira lo que hace el libre comercio, ¿no? Por supuesto. Además del impacto económico, si te das cuenta que las empresas que exportan en México y también en el sector agro pagan en promedio salarios que son 40% superiores a los de la economía que no exporta, y vemos este crecimiento en el comercio agrícola, entonces estamos generando oportunidades para los trabajadores rurales y para sus familias. Entonces hay un impacto directo, y todo lo contrario a lo que se pronosticaba en ciertos círculos cuando se negoció el Telecán, esta complementariedad productiva ha hecho que, por ejemplo, nosotros nos convertamos en exportadores de productos cárnicos. Viene el grano de Estados Unidos como insumo para alimento de nuestro ganado, y estamos exportando productos cárnicos de alto valor a Japón y Corea. Entonces, eso es lo que hace la apertura comercial, y por supuesto tienes que seguir implementando políticas domésticas para seguir atrayendo inversión y asegurando de no caer en la tentación de estas presiones proteccionistas. Déjame hacer una breve pausa y quiero seguir contigo de qué sigue, porque ha sido muy exitoso, y con el nearshoring se ve todavía más halagüeño el panorama, pero hay preocupaciones, ¿no?, en términos de infraestructura. En fin, si me permites, hacemos una breve pausa y regresamos en un momento más. Bueno, estoy platicando con Kenneth Smith. La verdad, sí tenemos que celebrar no solamente el cumpleaños 14 de Foro TV y de Es la Hora de Opinar, sino esta extraordinaria noticia de que México pues es el número uno, el número uno exportador a Estados Unidos. Ya quisiera cualquier país de América Latina, emergente, en fin, ¿no? Es un exitazo, ¿no? Luego, no hablamos, Kenneth, en México. Siempre nos concentramos mucho en los problemas y no hablamos de las cosas buenas. Y esta de verdad es una extraordinaria noticia, Kenneth. Sí, sin duda. Y platicamos un poco acerca de qué es lo que sigue. Vemos el futuro del TEMEC en términos de un tratado que ha funcionado, que modernizó el Telecán, es decir, se añadieron 12 nuevos capítulos en temas que no existían hace 30 años cuando se negoció originalmente. Claro, como comercio digital, por ejemplo, medidas para proteger el medio ambiente, medidas para fortalecer, digamos, todo el andamiaje de protección y promoción de derechos laborales y democracia sindical. Es decir, hay elementos de corte social que ayudan al final de cuentas al funcionamiento de la economía. ¿No? Entiendo que hay varios sindicatos que han cambiado, que se han modernizado, que se han democratizado, ¿no? Así es, porque se refleja... En México, claro, ¿no? Se refleja en el tratado la reforma laboral que se hizo en México y se respeta a través del tratado. Y todo este andamiaje, digamos, hablaban en tu segmento anterior del sector energético, esa es una de las claves para poder aprovechar el TEMEC a largo plazo. Es decir, esta transición energética hacia las energías renovables, hacia la reducción de la huella de carbono en los procesos productivos, es esencial que nos trepemos al mismo tren en donde en este momento está Estados Unidos y Canadá. Digo en este momento porque ya veremos si llega el presidente Trump a la Casa Blanca. Claro. Pero en este momento Norteamérica tiene la posibilidad de ser la región más competitiva en materia de energía, y eso a su vez hace que sea muy atractivo invertir. Ahora, en 2026 tenemos la revisión integral del tratado. Y ese es un proceso interesante. Sí, antes de llegar al 2026, déjame llegar al 2024, porque hay una posibilidad real de que regrese Donald Trump a la presidencia. Y Donald Trump ha dicho
Desde el día 1, que él entraría en enero del 2025, desde el día 1, nuevos aranceles. Incluyendo a México, entiendo, ¿no? Mira, es difícil saber qué postura tomará, pero hay un aspecto interesante. Hay que recordar que el expresidente Trump considera que él corrigió el Telecán, es decir, él lo mejoró, lo cambió y considera que el Temec de alguna manera es su hijo, ¿no? Sí. Entonces, yo no veo tantas probabilidades en este momento de que inmediatamente al llegar al poder él dijera tenemos que renegociar, que tuviéramos un replay automático de lo que pasó en 2017. Esa amenaza está más bien dirigida a China, ¿no? Es correcto. Lo cual paradójicamente nos puede beneficiarnos. Lo que sí es un hecho es que los republicanos están atacando mucho a la administración Biden en temas de política exterior y comercio internacional, diciendo que son débiles con los socios comerciales. Ante China, por supuesto, pero también con México. Entonces, algo que podríamos ver, tú sabes que Estados Unidos no ha jalado el gatillo en un caso, por ejemplo, de Temec en energía. Lo hizo finalmente en maíz transgénico. Pero hay muchas presiones ahí donde Trump definitivamente, un tema que yo sí veo probable, si llega a la presidencia, es que enfatice el tema de enforcement, es decir, presionar a México, meter más casos laborales, más casos en el, digamos, en el sector energético que se ha quedado a nivel de consultas y que en ese sentido presione a México. No ha pedido el panel, ¿verdad? En materia no lo ha pedido. Una de, digamos, de las razones puede ser una decisión de la administración Biden que dicen, de todas maneras, nunca va a cambiar la postura del presidente López Obrador, mejor nos esperamos a la siguiente administración. Y otra posible razón es no generar disrupción en la cooperación de México en materia migratoria. Sí, claro. Tú sabes que es un tema de campaña fundamental allá. Entonces, por eso, de alguna manera, no han jalado el gatillo en estos casos, pero si llega Trump al poder, pues va a ser otra dinámica. Y ahí es donde México tiene que estar preparado, sobre todo para seguir implementando de nuestro lado correctamente el tratado, pero también tomar medidas a nivel doméstico que fortalezcan la posibilidad de seguir atrayendo inversión. Hablamos de una transición hacia energías renovables, capacitación de la fuerza laboral. Algo que necesitamos urgentemente en México es un desarrollo regional parejo, es decir, toda esta inversión que está llegando hoy en día se concentra en 5 estados, principalmente en el norte, un poco Jalisco, Guanajuato, etcétera, pero es del centro al norte y el sur-sureste sigue rezagado. Entonces ahí es donde, desde el punto de vista de las políticas públicas nacionales, un programa de desarrollo industrial regional, pero que sea integral en todos estos rubros que estamos hablando. Ya les va a llegar gas natural, entiendo, ¿no? A esa región del sur. Y es algo que es muy importante. Muy importante. Pero invertir, por ejemplo, en líneas de transmisión y distribución. Que el enfoque no sea la obsesión de qué porcentaje de electricidad va a generar CFE, sino más bien cuánto dinero, junto con inversión privada en renovables, pero también cuánto dinero privado puede llegar para que junto con CFE se invierta en transmisión y desarrollo. Ese tipo de cosas son fundamentales para el tratado. Me quedan 2 minutos y quiero irme al 2026 con la revisión del tratado. Tú negociaste el tratado. Dinos exactamente qué significa la revisión del tratado, porque creo que hay mucha confusión de que se tiene que renegociar y no. Yo entiendo que es más bien una evaluación, pero en fin, te lo dejo. ¿Qué significa 2026 en términos de revisión del Temec? Sí, en efecto, tienes razón. No se trata de entrada de una renegociación. No está plasmado de esa manera. Es que yo lo he escuchado, mucha gente tiene esa idea. Pero... La cláusula, el artículo 34.7, se deriva de la intención original de la administración Trump de decir, después de 5 años se acaba el tratado si alguien no está de acuerdo. Pero ustedes dijeron no. De ninguna manera, genera demasiada incertidumbre. Lo mismo apoyó Canadá y el sector privado de los 3 países. Entonces, lo que quedó fue un mecanismo de revisión. Creo que es un mecanismo positivo para estar brindando ideas nuevas siempre a lo que sea la evolución del tratado. Entonces, en esta revisión del 2026, los 3 países se tienen que reunir primero a nivel de ministros y probablemente después a nivel de presidentes para evaluar cómo se está implementando el tratado, qué está funcionando, qué posiblemente no está funcionando y hacer recomendaciones. Las recomendaciones pueden ser cambios administrativos que no requieren de una revisión, una renegociación o llevarlo al Congreso de los países, o alguien puede levantar la mano y decir, yo quisiera reabrir el tratado. Eso, la posibilidad está ahí. Pero de entrada no es una renegociación. ¿Lo ves a Trump en esa tesitura? ¿Podrías verlo? Digo, ¿podrías ver a un Trump que dijera, sí, yo sé que este tratado yo lo negocié, etcétera, pero necesitamos volver a revisarlo? Dependerá mucho de la situación que enfrentemos políticamente en los 3 países en 2026 y también un tema importante.
En la medida en que resolvamos estos grandes irritantes comerciales que tenemos hoy en día en energía, agricultura, el tema automotriz, que Estados Unidos no ha acatado el tema de reglas de origen, sí, y el tema laboral no se descomponga, es decir, si resolvemos gran parte de estos irritantes, yo creo que podemos tener una situación en 2026 donde los tres países reafirmen su compromiso con el TEMEC y se relance. La regla es que se revisa cada 6 años y si hay un acuerdo, se relanza durante otros 16 años y así se va revisando cada 6. Oye, y yo creo que la bronca es con China, ¿no? O sea, evidentemente, creo que Trump más bien está apuntando hacia otro lado. Por supuesto, cuando habla de incrementos de aranceles, se hablaba de que quiere incrementarle 60% los aranceles a China. Esa es una dirección en la que puede ir. Pero al final de cuentas, veamos lo que el presidente Biden propuso en la reunión de líderes de América del Norte el año pasado. Básicamente lo que dijo es, Estados Unidos necesita a México y a Canadá para competir junto con el resto del mundo. Totalmente. Gracias, Kenneth. Gracias. Muchísimas gracias. Y felicidades por lo que a ti te toca, pues es un éxito, ¿no? Te agradezco muchísimo y felicidades al Foro por sus 14 años. Claro, 14 años de Es la Hora de Opinar y de Foro. Gracias. Muy buenas noches.